bendiga, Dios bendiga en esta hora. Vamos a estar predicando la palabra del Señor. Alabanza al Rey de Gloria. Vamos a estar predicando sobre el tema ¿por qué somos cristianos? Aleluya. Poderoso tema del Señor. Aleluya, aleluya. Santo es el que vive por los siglos de los siglos. Y vamos a estar leyendo la palabra en esta hora. En Juan capítulo 1, versículo 12, la Biblia se lee bajo la comunión del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Nos dice así, en el nombre de Jesús, la palabra del Señor dice en esta hora. Dice, más, vamos a leer desde el capítulo 9, desde el 8 para poder entender, que nos dice así, en el nombre de Jesús, dice, no era él la luz, sino para que dieses testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba él. En el mundo, en el mundo estaba él y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aleluya. A los suyos vino, aleluya, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijos de Dios, los cuales no son ángeles, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carnes, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Santo es el que vive, santo es el que vive por los siglos de los siglos. Damos gracias en esta hora al Padre. Vamos a estar orando para que sea el Santo Espíritu de Dios en esta hora, que esté hablando a nuestra vida a través de esta palabra, que sea el que nos haga saber y entender por qué somos cristianos. En esta hora vamos a estar orando. Padre, en esta hora venimos delante de su presencia, Padre amado, Padre bueno, misericordioso Rey, dándole gloria, honra, dándole gracias, Señor Jesús, en esta hora venimos, Padre, dándole gracias por su palabra, Rey de la gloria, Padre eterno, en esta hora vengo poniéndome en su mano, Padre, como una vasija, Señor Jesús, dándole gloria, honra a usted, gracias por permitirme predicar su palabra en esta hora. Oh Jesús de Nazaret, en esta hora vengo poniéndome en tus manos, Rey, para que tú seas hablando a cada corazón, para que primeramente tú hables a mi vida, Señor. Padre, te pido para que usted abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría, Rey de la gloria, para entender lo que usted va a estar hablando en esta hora, Rey de la gloria. En el nombre de Jesús, oh gloria, 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 glorifica
glorifícate, Padre. Le damos esta hora la bienvenida a tu Santo Espíritu para que sea el que esté descendiendo, Padre, para que sea el que tenga tomando la libertad. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Santo, 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 santo. Glorifícate aquí, glorifícate aquí. Ven trayendo palabra de edificación. Ven trayendo palabra para hablar a nuestra vida, para hacernos entender por qué somos cristianos. Aleluya, aleluya, aleluya. Toma el control, Espíritu Santo. Toma el control en esta hora de nuestro corazón, de nuestro sentido, de nuestro ser, de nuestras emociones, Padre. En esta hora reprendemos todo espíritu de la tiniebla que quiere impedir que tu palabra en esta hora se hable. Oh, limpia los aires. Oh, damos libertad en esta hora al Espíritu Santo, que venga tomando el control de nuestra vida, de nuestro sentido. En esta hora te entregamos nuestra vida a ti. En esta hora sé tú derramando de tu aceite, de tu Santo Espíritu, de tu unción. Ve pasando una brasa encendida por mis labios, por mis lenguas, por mi garganta. Que toda palabra que vaya a salir de mi boca no sean palabras mías, sino palabras del reino de Dios. Palabras para conocer el misterio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, 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 santo. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Santo es el que vive por los siglos de los siglos, como dice en el versículo 8. No era él la luz, sino para que dieses testimonio de la luz. Aquella luz verdadera. Jesús es la luz verdadera, mis hermanos. Jesús, aquí está hablando la palabra de Jesús. Ella es la luz del mundo. Y él vino a lo suyo. Alabanza al Rey de Gloria. Y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, dice la palabra, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Somos hechos hijo de Dios. A todo aquel que no le ha recibido a Cristo, alabanza al Rey, no es hijo de Dios. Son hijos no han sido hijos reconocidos, porque todos somos hijos de Dios. Él vino a lo suyo. Alabanza, y los suyos no le recibieron, y a todo aquel que le ha recibido, aleluya, santo es el que vive, él lo ha hecho hijo de Dios. Alabanza. Más dice, más todos los que le recibieron, a los que creen, a todo aquel que ha creído en Dios, en Jesús. Porque muchos dicen creemos en Dios, pero no estamos creyendo en el Dios verdadero. Estamos creyendo en estatuas, estamos creyendo en dioses falsos, paganos. Otros están creyendo en el guardar el sábado en Moisés, buscan otro medio, creen en un brujo. Y todo aquel que ha creído en Jesús lo ha hecho hijo de Dios. Somos coherederos de Dios. Alabanza. Dice, lo suyo vino y no le recibió, porque no lo han acertado como su suficiente Salvador. Él vino a traer luz al mundo. Él vino a traer salvación y no le han recibido. Y todo aquel que le ha recibido, que ha creído en Jesús, aleluya, lo ha hecho hijo de Dios. Alabanza. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Aleluya. Y nos ha dado potestad
porque le hemos recibido, porque lo hemos reconocido como el Hijo de Dios. Hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Y todo aquel que no le ha recibido, yo tengo fe en Dios, que algún día lo recibirá y lo reconocerá como Jesús, mi Salvador, mi libertador, mi sanador. Alabanza, 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 el Hijo de Dios, el que vino a morir por cada uno de nosotros. Y es la luz del mundo, y es la luz del mundo. Él vino a traer luz al mundo. Alabanza al Rey. Dice la palabra en el primer versículo. Aleluya. Quiero leerlo un poquito aquí. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Alabanza. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la luz. Aleluya. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, mis hermanos. Alabanza al Rey. El verbo era Dios, el verbo era Jesús. En Dios estaba la luz, que era Jesús. Alabanza al Rey. Dice, esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada, sin Dios, nada de lo que vemos hoy ha sido hecho. Aleluya. Porque Dios formó el cielo y la tierra. Podemos ver en Génesis capítulo 1. Vamos a leer un poquito en Génesis capítulo 1. Alabanza al Rey. ¿Qué nos dice? En el nombre de Jesús. Aleluya. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Dice la palabra en Génesis 1, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y la tiniebla estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Alabanza al Rey. Esto era en el principio. Aleluya. Alabanza al Rey. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Muchos no creen que Dios fue el que formó el mundo, porque tienen otra mentalidad, porque tienen otras creencias, porque tienen otro conocimiento. Alabanza al Rey. Están fuera de lo de Dios, están fuera de lo que Dios ha hecho, porque muchos niegan a Dios, porque muchas personas dicen, yo no creo que hay un Dios, yo no creo en Dios. Pero debemos de creer en el Creador, el que creó los cielos y la tierra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Alabanza al Rey. Y el verbo era Dios. La luz en Él estaba. Era Jesús la luz del mundo. Él mandó a Jesús a morir por ti y por mí. Él vino a traer luz. Él vino a lo suyo, y los suyos no lo recibieron. Y a todo el que le recibió y creyó en Jesús, todo aquel que ha creído en Jesús, le dio potestad. Él nos ha dado potestad de ser hijo de Dios, ser llamado hijo de Dios. Alabanza al Rey. Por eso somos cristianos. Aleluya. Dicen los católicos que son católicos. Dicen los que son creyentes del Sabbat. Son otras religiones. Aleluya. Todos los que son testigos de Jehová, porque han hecho su propia doctrina. Alabanza
alabanza al Rey, no han creído en Jesús, ellos tienen su propia creencia. Nosotros sí le hemos creído a Jesús, sí hemos reconocido a Jesús, sí le hemos acertado a Jesús, sí trabajamos para Jesús, sí estamos deleitándonos en Jesús, sí sabemos que Él vino a traer sanidad, sí sabemos que Él vino a traer la luz al mundo, sí sabemos que Él ha muerto, que ha llevado toda nuestra dolencia, todo nuestro pecado, y por obra y por gracia somos hijos de Él. Por su gracia somos hijos de Dios. Hemos alcanzado la gracia, hemos hallado gracia en Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Él nos predestinó. Por eso somos cristianos. Alabanza al Rey. Por eso nos llamamos cristianos. Muchos no creen en nosotros, porque dicen que estamos locos, dicen que, porque lo que hay muchos que dicen, alabanza al Rey, que nosotros estamos locos, porque hemos creído a Jesús, le hemos creído a Él, le hemos servido a Él, porque hemos hallado salvación en Cristo Jesús, hemos hallado libertad, la libertad que Cristo hoy en día nos da. Alabanza al Rey. Dice la palabra que hay un solo, alabanza al Rey, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Cristo Jesús. Por Cristo Jesús, alabanza al Rey, tenemos entrada a la presencia del Padre. Ella es el camino, ella es la verdad, y nadie va por Él. Nadie va al Padre sino por Jesús. Alabanza al Rey de Gloria. Si no estamos en Jesús, si no estamos en Él, que es la vida verdadera, si no permanecemos en Él, aleluya, alabanza al Rey, no estamos en Cristo, no estamos en Él, si no permanecemos en Él. Quiero seguir leyendo un poquito aquí. Dice en el capítulo 9, alabanza al Rey. En Juan capítulo 1 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Ella es la luz verdadera que nos alumbra a todo hombre, a todo el que quiera caminar en la luz y salir de la luz de la tiniebla a su luz admirable. Todo el que quiera a Jesús debe de reconocer, debe de creer que Él es Jesús y que Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso somos hijos de Dios, por eso hemos alcanzado salvación. Estamos luchando para alcanzar la vida eterna. Ya cuando partamos de este mundo a ganar nuestra vida eterna, alabanza al Rey, tenemos que luchar para ganar nuestra vida eterna y seguir permaneciendo en Jesús, podernos sentar en esos lugares celestiales, que Dios pueda reconocernos en el día que Él nos llame a cuenta, en el día que partamos de este mundo, que podamos decir, yo pude entrar a la boda del Cordero, yo pude sentarme en esos lugares celestiales que Cristo fue a preparar para mí. Alabanza al Rey de Gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Padre pueda llamarnos por nuestro nombre, que estemos en Cristo, en el libro de la vida, no en el libro de la muerte. Debemos de preocuparnos por estar asentados en ese libro de la vida, porque hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. Hemos pasado de muerte a vida. Aleluya. Porque en Jesús encontramos vida eterna. En Jesús encontramos la luz verdadera. En Jesús encontramos salvación, liberación, restauración. Alabanza al Rey. Date la oportunidad de conocer a Jesús. Date la oportunidad de entrar a la luz, de dejarte guiar
aleluya, santo ser que vive. Y vamos a leer aquí en el 10 que dice en el 9, para no desviar, para no salirme de contexto. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba ella estaba en el mundo, aleluya, cuando Jesús vino aquí al mundo, 100% Dios y 100% carne, alabanza al Rey. Cuando Él vino a hacer milagros, a hacer prodigios, cuando esa luz llegó aquí al mundo, el mundo no reconocía que Él era Jesús. Algunos le reconocían porque creyeron en Él, le acertaron a Él. Y hasta yo he leído aquí en la palabra que muchos hemos leído, que le han dicho que Él es el Hijo de Dios, porque han reconocido, han visto los milagros y los prodigios que Jesús hacía y le habían reconocido como Hijo de Dios. Alabanza al Rey, aleluya, aleluya, que habían reconocido a Jesús que era Hijo de Dios. Y andaba, dice aquí, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No le conocían, aquellos que estaban cegados, aquellos incrédulos, aquellos que no creen, aquellos fariseos que solamente andaban buscando para señalarle, solamente andaban buscando para juzgarle, para matarle, para apedrearle, para humillarle. Alabanza al Rey, todo eso tuvo Jesús que venía aquí a pasar al mundo. Porque Él fue maltratado, Él fue, aleluya, Él fue humillado, mis hermanos. Debemos de darle gracias a Dios, porque Él envió a su Hijo, ser agradecido, porque Él se despojó de todo lo que Él tenía ya en el cielo, para venir a pasar padecimiento, para venir a que el mundo, aquellos que no le habían reconocido, fuera maltratado por ellos, fueran señalados por ellos, pero Él realmente sabía quién era Él en Dios. Él era el Hijo de Dios, convertido en hombre. Alabanza al Rey. Debemos de darle gracias a Dios por ese amor que Él tiene para con nosotros. Debemos de ser agradecidos. Quiero leerle un poquito aquí en Juan 3:16. Alabanza. Vamos a comenzar desde el 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo,
y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque su obra era mala. Aleluya, alabanza al rey, alabanza al rey, alabanza, alabanza. Aleluya, aleluya. De tal manera Dios amó al mundo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Él amó el mundo. Él creó el mundo, mis hermanos, todo lo que vemos aquí en la tierra. Él te amó a ti, Él me amó a mí. Por eso Él mandó a su Hijo. Por amor a cada uno de nosotros, mis hermanos. Tomemos conciencia. Aquellos que no le sirven a Dios, aquellos que no le sirven, aquellos que no quieren reconocerle, aquellos que lo niegan, alabanza al Rey. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que no nos perdamos, mas tengan vida eterna, para que tengamos la vida eterna, para que tengamos salvación, liberación, mis hermanos. Esto es un acto de amor que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, porque Él nos ama, porque Él nos amó. Aún nosotros estando envueltos en delitos, en pecado, Él no mandó a su Hijo para condenar. Él mandó a su Hijo, aleluya, para darnos vida en abundancia. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, para que tú y yo seamos salvos, para todo el que quiera ser salvo puede serlo, pero solamente tenemos que reconocer y creer en Jesús. Alabanza al Rey de Gloria. Para que el mundo sea salvo por Él. El que cree, dice, el que en Él cree no es condenado. Todo el que cree en Jesús no es condenado. Alabanza al Rey. Condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado a muerte. Aleluya, aleluya, muerte. Si no se arrepiente, aún en el último suspiro, va a ser condenado. Aleluya, 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 aleluya. Santo, santo, santo. Va a ser condenado y es condenado hasta que no reconozca a Jesús. Hasta que no tome conciencia y se analice, yo estoy mal, y reconozca, yo he pecado contra Dios, contra el mundo y contra todo. Hasta que no reflexione y se haga un autoanálisis y reconozca de que está mal sin Jesús. Está condenado a muerte, está condenado a una enfermedad incurable, a no alcanzar la vida eterna, a no alcanzar